Bueno, como ya sabéis, estamos en el 250 aniversario de Jane Austen. Este año están saliendo libros preciosísimos, pero es que yo cuando anunciaron ya en Lume que iban a sacar digo, o sea, le escribí a Ángela, de hecho, antes de que saliera el libro, le dije, no sé en qué momento, pero tenemos que tenerlas en la botica, entrevistarlas, que nos cuenten el proceso de creación, porque al final escribir sobre una de las autoras más queridas de la literatura universal, yo creo que tiene que ser súper emocionante y también darte cierta sensación como de respeto, ¿no? De cómo voy a hablar de ella, qué es lo que voy a contar. Entonces, bueno, aquí mi querida compañera ha dividido esto como en 3 bloques temáticos de preguntas, que tenemos muchísimas ganas de que nos contéis muchas cosas. Bueno, la primera pregunta es para Cristina, y quería que nos contaras, o sea, en el libro ya cuentas muchos motivos por los que te llevó a escribir este libro, ¿no? Allá por el año 2005, pero que nos dijeras qué fue lo primero que te llevó a querer escribir sobre una figura como Jane Austen y si siempre tuviste claro que querías contar su biografía, pero desde un punto de vista literario. Bueno, lo primero es que estoy aquí como en un sueño, con estas citas, con estas compañeras, con mi querida Ana y en este espacio que es mágico, y estábamos comentando que Jane nos está llevando muy lejos y a sitios muy, muy especiales, así que muchas gracias. Y bueno, lo solemos contar. Yo quería escribir un libro sobre Jane Austen desde 2019. En 2019 yo tuve un encuentro con la que era entonces mi editora en Penguin, y quien iba a ser mi editora en Penguin, y el proyecto que yo le propuse en 2019 fue hacer un libro sobre Jane Austen, porque yo regresé a España en 2015, llevaba 10 años fuera, y me encontré una España, una Complutense, unas alumnas tan diferentes, ¿no? Como que el feminismo había cambiado todo, y quería escribir un libro que se titulara algo así como Jane Austen y nosotras, o algo así. ¡Ay, qué fan! Bueno, ese también se puede dejar. El caso es que en ese momento no fructificó la idea, y yo en cambio escribí las que faltaban, una historia del mundo diferente, es un ensayo que publiqué en Taurus en 2022, que me trajo muchas alegrías, y en el centro del libro hay un capítulo sobre Jane Austen, es decir, apareció, pero no se le dedicó un libro entero. Yo no podía imaginarme en aquel año que el universo me iba a regalar este libro, este proyecto, en forma de biografía ilustrada. Eso no lo podía imaginar la Cristina de 2019, y que además lo iba a hacer de la mano de Ana Jaren. Entonces, bueno, en la editorial sabían de mi devoción, de mi amor, de mis ganas, y bueno, pues llegó el momento, el 250 aniversario, y en esta colección de Lumen, preciosa, gráfica, y bueno, pues a nuestra editora, Lola Martínez de Albornoz, se le ocurrió que éramos un buen equipo, que podíamos hacer un buen match, así que así nació la idea. Es una joya, a mí me ha dado pena hasta subrayarlo. Yo que soy de anotar, subrayar, es que me daba hasta pena. Bueno, le puse un subrayador moradito, así como muy con la estética, pero es que ha sido una auténtica maravilla leer. Encima nos hemos leído las dos este fin de semana en modo de maratón, mandándonos fotos. Tía, ¿por dónde vas? Me está encantando. Un brindis, chicas, que sea la primera de muchas. Bueno, que lo que Jane Austen ha unido, que no lo sabe. Que de repente seis libreras en mi barrio también. Ay, qué estas, ¿no? Estas citas eran de tu madre. De mi madre, cuando nos independizamos, mi hermana y yo, nos dijo: de las vajillas que tengo, coged la que queráis. Y la tengo ahí expuesta con los libros y todo, pero no la había usado todavía. Hace falta en la vida frugalidades, que la hagan bonita. Además, solo lo dice mucho Maricondo, en plan, ponte siempre la bonita. Desayuna con la bonita. No esperes a esa ocasión, ¿no? Te cambia la vida. O sea, tú desayunas así. Pues esta pregunta es para Ana, y es: ¿cómo fue el proceso de traducir la figura de Jane y su mundo a un lenguaje visual contemporáneo? Creo que fue un proceso intuitivo y orgánico después de asimilar lo que yo recibía a través de los textos de Cristina y luego todo el imaginario que yo tenía, ¿no? Una de las primeras cosas, además, que hice, incluso antes de tener texto, cuando nos reunimos Cristina y yo en un espacio súper bonito para poner nuestras ideas en común, nos dimos cuenta de que estábamos como en el mismo sitio. Las dos partíamos como de unos referentes muy parecidos, entonces eso también yo creo que sirve de alguna manera para sentar el tono. Sinceramente hice como un collage mental y lo pasé por el filtro del cariño, de qué quería transmitir, del objetivo de probablemente desidealizar esta época, que automáticamente nos vamos pues como a la parte más anecdótica, y yo en esta época veo pues cosas que te hacen la vida incómoda, muy incómoda, no solo ya en el momento en el que te toca vivir socialmente o cómo es tu vida si naces mujer o hombre, económicamente, todo eso, ¿no? Ya simplemente el día a día, ¿no? Pues la humedad, el frío, las manchas de barro. Entonces, de alguna manera quería que eso se trasladara a las ilustraciones. No necesariamente tienen que aparecer esas cosas, ¿no? Pero partía de ahí. Es verdad que las ilustraciones no son patata, sino... Claro.
Sí, tú te imaginas, tú ibas describiendo pues cuando vivían en la cabañita y tenían que salir, creo que era por agua, cruzar a otro sitio. Tú te la imaginabas con el chal puesto, corriendo los zapatitos por el barro, pero no estaba él solo con barro. A mí lo que siempre me imagino en esa época, digo, madre mía, yo que soy, esto bueno, no sé, luego lo borrarás, pero yo que soy muy meona, digo, madre mía, por la noche, levantarte por la noche, ir al baño. No, tenías debajo de la cama la jofaina. Claro, digo, y a oscuras, y, no sé, o sea, a mí esa situación era como muy incómodo. No. Total. Pues yo quería saber, entonces, porque ya lo habéis dicho, ¿habéis trabajado conjuntamente? O sea, tú primero escribías y le pasabas los textos, o cómo ha sido el proceso de escribir e ilustrar, porque claro, las ilustraciones van muy acorde con el texto que hay justo en esa página. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar las dos en este libro? Evidentemente yo necesito del texto para poder ilustrar, ¿no? Entonces yo le comenté a Cristina, lo podemos hacer de dos maneras, o me das el texto todo completo y yo ilustro, o lo vamos haciendo por partes. A mí personalmente me gusta más hacerlo por partes, porque creo que luego el conjunto queda más cohesionado y también porque a mí me permite ser más ágil. Sí. Yo no me encuentro, los tiempos con los que hemos trabajado pues son ajustados, ¿no? ¿Os pusieron tiempos en la editorial, fechas de entrega? Claro. Al llevar otros proyectos cada una de nosotras tuvimos que vaciar una parte de nuestro calendario para podernos dedicar a esto. Exacto, es que en nuestro caso no hacemos esto solo. Entonces, otro de los miedos que yo tenía, por ejemplo, es que los dos últimos libros yo los he hecho durante el verano. En verano, evidentemente, pues el nivel de trabajo se dilata más. Pero aquí era como empezar. Yo empecé, yo creo que a finales de enero o principios de febrero, y ahí estás tú a saco con la vida. Y se ha integrado muy bien en mi cotidianidad, y eso también, pues Cristina se tomó muy en serio irme dando parte, y a mí eso me ha aliviado en la manera de que yo podía ir trabajando, pues no evidentemente en tiempo real, pero casi. Sí, ostras, eso es muy interesante, porque como es mi primer libro ilustrado, pues no sabes muy bien cómo va a ser, ¿no? Vamos a decidir de qué vamos a tratar, o va a ir cada una por su cuenta, o lo que se ilustra. Yo me acuerdo los encartes, ¿no?, que aparecen detrás de cada capítulo, y que son esas pildoritas, ¿no?, que Ana imita un poco lo que eran los pasquines, ¿no?, como las gacetillas de la época. Me hablaban del concepto encarte, no lo entendía muy bien, cómo va a ser. Yo le decía, bueno, pero tú ¿qué quieres ilustrar? Tú dime cosas, Ana, tú hazme la bonitis. Y ella, pues mira, la moda, pues qué bonito los juegos, los pasatiempos, las cartas, ¿no? Teníamos como un mapa de conceptos, de ideas que queríamos que salieran, pero yo realmente no sabía muy bien, ¿no? Y he tenido mucha suerte porque he tenido, pues primero, una editora muy segura y que está construyendo una colección muy buena, pero también a una ilustradora que no es su primer libro. Entonces yo voy de la mano de alguien que sabe muy bien guiarme también, ¿no? Entonces el proceso básicamente fue, pues yo te voy a mandar capítulo a capítulo, encarte a encarte, y Ana lo único que me pidió fue que por favor esos textos en forma de capítulo estuvieran ya consolidados, porque si yo le envío un texto que no es definitivo y luego tiene que tirar una ilustración, pues es como tirar el trabajo, ¿no? Entonces lo único que me obligó a algo que a mí por otro lado me gusta, y es a que yo antes de ponerme a escribir la primera línea, yo ya sabía la estructura del libro, dónde empezábamos, dónde acabábamos. No sabía exactamente lo que iba a decir, pero sabía qué obra iba a tratar en cada libro, y eso te lo mandé además con antelación. Les mandé como un Excel muy organizada donde se veía el número de capítulos, los temas que trataba cada capítulo, los temas que tratarían los encartes, de modo que ella todavía no podía ilustrar, pero sí podía irse sumergiendo en los conceptos y asuntos que iban a salir. Si bien es verdad, como ya repite muchas veces, la ilustración no es algo que reduplica un texto, sino más bien que lo complementa, que le da un punto, ¿no?, de contraste, ¿no? Pero necesita evidentemente ver de qué voy a escribir, si no se puede trabajar, ¿no? ¿Habéis descubierto en este proceso algo de Jane que no sabíais antes? Porque al final es una figura tan estudiada, llevada al cine, a la televisión. ¿Habéis descubierto algo que no supierais hasta el momento, o toda la información sobre la que habéis trabajado la tenéis bastante masticada ya de antes? Bueno, yo aquí voy a ser breve. Mi conocimiento de Jane era muy limitado. O sea, yo la había leído, era una fan de su literatura, pero realmente de ella sabía muy poquito. Entonces, a mí en general, me ha sorprendido todo. Pero me ha sorprendido también que eso sí era lo que yo entendía, como la vida tan normal que tenía.
¿sabes? No es una vida novelesca. Pero bueno, sí, el acercarme a esa personalidad pues tan interesada en leer, esa devoradora de libros, esa persona con ese humor, ese carácter y muy divertida, yo creo que también pues para los lectores a través de sus personajes y para su familia, ella como miembro de su familia. Pues también como hilando con la pregunta anterior que nos decías, bueno, que difícil también una autora que se ha llevado mucho al cine, de la que hay mucha bibliografía, no toda traducida al castellano, pero es una autora sobre la que se ha escrito mucho. ¿Cómo os habéis atrevido, ¿no? Y la verdad que, porque lo hemos hecho desde ese conocimiento que te da haber leído algo en unos años muy importantes de tu vida, ¿no? Si yo no hubiera conocido a Jane Austen, imaginaos si no lo hubiera leído, puede suceder, y me tengo que poner a hacerlo de cero, sería un libro muy diferente. Nosotras desde esa primera reunión sabíamos que las dos ya la conocíamos, que formaba parte de nuestros referentes, que era una autora querida, amada. En mi caso, pues desde el 2005 que la leí por primera vez, pues casi una voz que viaja conmigo, ¿no? Esas autoras que lees en un momento muy importante, formativo y que luego ya te acompañan el resto de tu vida. Entonces realmente lo hemos hecho desde el cariño, desde también traer a Jane a Madrid, el libro empieza en la calle Pelayo, ¿no? En pleno centro de Madrid, cuál fue mi experiencia de lectura. Y en ese sentido, descubrir, pues tampoco el objetivo del libro era hacer, como en otros ensayos que yo he podido escribir, una investigación inédita o sacar algo que no se conocía. Pero para nosotras sí que nos parecía que quizá era una autora cuyo legado literario en España no era conocido por el lector común, digamos, ¿no? Pues en la universidad, en la academia, pues ya se la va reconociendo con su aportación a la historia de la literatura, pero quizá quien la ha conocido por las películas o más recientemente lee sus libros sin hacerse más preguntas, pues lo que podíamos aportar, siendo yo profesora de literatura, era bueno, pues subrayar por qué es una autora clásica, cuál es su legado, qué se inventa, ¿no? Y por qué tiene importancia colocarla en su lugar. Por eso se llama biografía literaria, porque de alguna forma subrayamos ese legado. Que no sabe por qué es tan destacada. Yo me voy a ir a un punto que me toca personalmente y quiero saber simplemente qué opináis de esto, que es el tema que hay mucha gente además que a lo mejor no lo sabe de Jane, que comenzó siendo autopublicada, igual que Virginia Woolf, o sea, autoras que sabiendo el contexto que tenían, de que las mujeres no se les permitía publicar, tenían muchas dificultades y de, bueno, pues voy a promocionarme yo y a costearme la publicación de mi obra, igual que Virginia Woolf, con la cual también mencionas un montón, lo cual me encanta. Y quería preguntaros, ¿qué pensáis de la autopublicación hoy en día, que estamos viviendo como un boom? Sobre todo dentro de la literatura femenina, porque ya nosotras, o sea, ya podemos publicar, podemos hacerlo con nuestro nombre, no tenemos como esas reticencias que tenían autoras como Jane o como Virginia. ¿Qué pensáis simplemente de la autopublicación? A ver, creo que es una pregunta compleja. Es compleja. Yo abogo siempre por la calidad, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que en el proceso de autopublicación, pues a lo mejor te pierdes partes que son como fases de personas que te corrigen. Entonces, creo que es interesante que cuando uno se autopublique tenga como la capacidad de revisión y modificación de ese manuscrito, todo lo que lleve. Evidentemente siempre hay muchas cosas muy buenas que no llegan a ser publicadas porque ni siquiera llegan. Sí. Entonces esa es la pena. También vivimos en un mundo que está saturado. El mercado literario creo que produce muchísimo, sí. Aquí en España y fuera. Entonces, claro, la vía de la autopublicación, pues evidentemente si tú has intentado tocar todos los palos, sientes que tienes un producto bueno, hay que intentarlo por esa vía, pero creo que también hay que ser consciente de que tienes y tener como la capacidad de saber qué tienes entre manos, ¿no? También creo que hay se juega con la esperanza de la gente. A mí que se pague por adelantado, que se pague por... Ahí el que te imprime no pierde. Sí. Entonces juega también con las emociones de las personas que tienen un interés en sacar. Creo que es complejo, creo que sí. Es un melón que no es simplemente decir no me gusta la autopublicación o me gusta la autopublicación. Que el producto que salga sea de calidad, sí. No solo que la temática sea lo suficientemente buena. A través de una editorial va a pasar por muchos filtros y también entiendo que se mete el tema de la distribución, que también hace falta, es muy necesario a la hora de gestionar un libro, no es solo que te lo publiquen. Bueno, la mía, por apunte histórico, la publicar bajo suscripción, que es lo que hizo Jane Austen, ¿no? O otras autoras, es decir, que había una lista
de personas que se suscribían y que financiaban los costes, era habitual que lo hiciera ella, pues nos llama la atención porque es una gran autora. De hecho, ella prefería hacerlo así, porque cuando vendió los derechos de Orgullo y Perjuicio y no tuvo que costearlo, o sea, no lo hizo con suscripción, sino que el editor fue adelante sin que ella pues le salió peor. O sea, ella prefería hacerlo así porque al parecer ganaba más. Pero bueno, quiero decir con esto que publicar era un proceso mucho más caro que hoy en día, mucho más costoso en general, y que publicar con suscripción era algo normal, de modo que incluso ella se suscribía a las autoras que le gustaban y de esa forma pues financiaba los libros que luego, entonces el editor básicamente sabía que ya había esos lectores. Era un poco como esa autopublicación, pero a mí me interesa esa parte en la que los autores contaban con el cariño de lectores que garantizaban que iban a comprar el libro. No es como nuestra preventa, o sea, más o menos, ¿no? como hacer una preventa así cerrada para con eso lanzarse o no lanzarse. En cuanto a la pregunta que me has hecho para hoy en día, bueno, yo creo, como dice Ana, es un proceso complejo. En el mundo académico también es muy habitual, no se llama autopublicación, pero si finalmente tú le tienes que dar a un editor académico una suma muy cuantiosa para que publique tu tesis doctoral y luego no te va a dar absolutamente nada por ella, estamos hablando de autopublicación, aunque lo hagas en un sello reconocido, ¿no? Entonces, es un terreno muy complejo. Como dice Anami, pues por preferir, pues prefieres tener profesionales a tu lado, un editor, un corrector, un maquetador, un diseñador de portada. Evidentemente, pues nosotras hemos firmado este libro, pero hay otras muchas manos y eso quizá en una autopublicación, pues no hubiéramos, yo desde luego no hubiera sido capaz, ¿no? Pero al mismo tiempo en mi familia hay muchas mujeres que se autopublican. Y mi abuelo era muy avanzado y se publicó sus memorias y sus viajes. ¿Qué pasa? Esto tengo una amiga escritora que lo cuenta en los talleres que da, ¿no? Que dice, a ver, es que hay gente que se autopublica o que escribe un manuscrito y que lo manda al planeta. Pero a ver, ¿tú vas a clase de pintura y mandas eso que haces en clase de pintura al Prado? No. Entonces, ¿por qué cuando escribimos? Quizás es por no sé, tenemos como la idea de que uno escribe un manuscrito y lo puede mandar al mejor premio literario o lo puede autopublicar y que va a vender muchísimo. A veces sucede, pero no nos sucede tanto con la obra pictórica. A nadie se le ocurre, pues como digo, mandar tu cuadrito al Prado a ver si te lo cuelgan en sus paredes, ¿no? Entonces, lo que decía esta amiga escritora es que anima a la gente, por supuesto, a escribir sus memorias, a autopublicarse, pero a darle el valor que tiene. Pues va a tener un valor pues, para tu círculo familiar o para tu grupo de amigos. Ahora es muy común también contarle tu vida a otra persona para que escriba tus memorias, ¿no? Y me parece muy bonito. Que alguno de esos luego resulta que tiene millones de lectores y además salta inmediatamente las alarmas y está en un sello, digamos, que no es de autopublicación. Pues sí, pero como dice Ana, es jugar un poco con las expectativas de la gente, ¿no? El común de los mortales, pues... pero aún así vale la pena, porque oye, si es la forma en la que tú, que has escrito siempre, das a conocer lo que has escrito, haces una presentación, es una cosa muy bonita, te reúnes a la gente, te compran tu librito. Bueno, pues yo creo que todo suma y que siempre que tenga esa calidad, como dice Ana, o que no tenga unas expectativas que no son las que son, pues tampoco hace daño. Os ha preparado una dinámica, sacar sobrecito, esto como en los concursos de televisión. Porque ya que habéis estado tan metidas en la obra de Jane Austen en los últimos meses, vamos a hacer un juego. Tenía pelitos de Y la dinámica es, a ver si adivináis... Nos van a hacer preguntas. A ver si hay nombres, pero es lo peor. No llaméis a la editorial. Es súper fácil. Yo os leo el comienzo de una de las 6 novelas. Esas me las sé. Una vez en un concurso en Italia, pero a ver, ¿cuál responde más rápido entonces? Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa. Orgullo y Prejuicio. Es que yo me los leí con 13. ¿Qué me estáis haciendo? Hace unos 30 años, el señor y la señora Norris, el señor y la señora Price y el señor y la señora... Mansfield Park. ¡Oh! Es que pleno, ¿eh? Ya no estoy mejor porque... Hombre, desde los comienzos ya vámonos. Alguno menos de memoria. Además, ¿veis qué lista es? ¿Veis qué lista es que no empieza con la heroína? Que en los dos casos que habéis leído la coloca en una red familiar o cuenta lo que sucede. No empieza con ellas, pero no te empieza hablando de ella. No empieza diciendo Elizabeth Bennet, no. Nadie que haya visto a Catherine Morland en su infancia habría supuesto que naciera para ser una heroína. La María de Northanger. Pero me gusta más. Nadie que la hubiera conocido en su infancia habría imaginado que a Catherine Morland el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Pero si queréis repetir esa desde el principio,
explicado demasiado bien. A ver, por favor, repetición, este momento histórico. Vale. Nadie que haya visto a Catherine Morland en su niñez habría supuesto que naciera para ser una heroína. Yo la hubiera traducido, pues la variedad de Northanger, me la sé de memoria y me gusta más la traducción de nadie que hubiera visto a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le tenía reservado el papel de heroína de novela. Me gusta mucho más Un papel de heroína de novela. la tuya. Es que no es tan Sí, fácil. es que tengo varios ejemplares. De hecho, me he traído el de Orgullo y Prejuicio. Ah, sí, porque lo tengo repetido, el de Los Encartados, que es enorme, pero son diferentes. Sí, son variaciones, ¿no? Es difícil traducirla, porque... Bueno, este no sé si lo voy a decir. Sir Walter Elliot de Kellinghall en Somerset era un hombre que podía maltratar un libro salvo que fuera una lista de títulos o de baronías. Está leyendo ahí el título de los grandes de Inglaterra. Persuasión. Persuasión. Y bueno, la familia Dartmouth había vivido en Sussex. Sensibilidad. Venga, pero bueno, pleno sensibilidad. Hombre, claro, pleno absoluto. Sentido y sensibilidad. Ostras, qué maravilla. Bueno, chicas, como sabemos que os tenéis que ir, que agenda mega milimetrada, Semana de las Escritoras, este mes es como que estamos de moda, no me gusta decirlo así, pero cierto, esto también es un debate. Totalmente. El tema de la literatura femenina, ¿no? Pero bueno, eso ya en otro cafecito que queremos, conversamos sobre eso. Últimas preguntas. Bueno, vamos a imaginarnos, ahora que estamos en esta mesa austeniana, que resulta que abre la puerta y aparece Jane Austen Ay. y se sienta aquí con nosotras a tomar el té. Si esto surgiera, ¿qué le diríais? Mira, Mira, guapa. Jane, Mira, Jane. jo, gracias. A mí que una persona me haya calado tanto en el momento de mi vida en el que lo hizo y que hayan pasado tantos años, que sea tan vigente, que sea una mujer, que se saliera tanto como del canon establecido, ¿no? Soltera, pero con una vida, no sé, llena. Yo solamente me sale gracias y admiración total y callarme y escucharle lo que tuviera que decir. Bueno, yo le preguntaría con un poco de sentido del humor qué opina de todo este revuelo 250 años después. Ayer leía en clase con mis estudiantes sus textos de juventud que escribió con 15 años, se reían. ¿Qué pensaría de que en Madrid estudiantes universitarios lean lo que escribió con 15 años? Y supongo que ella se asustaría y volvería a salir por la puerta, ¿no? Si viera el revuelo que ha producido. Buah, a mí me encantaría, y es que estoy muy obsesionada y además fue una de las cosas que en el libro, claro, cuando hablas de la parte en la que escribieron sus cartas y demás, que seguramente se intuye, que hablaba mucho de su proceso de escritura, yo estoy como obsesionada, Esa parte. Yo creo que le preguntaría, o sea, ¿a qué hora te levantas, qué comes, cuántas horas dedicas a escribir? O sea, claro, porque por ejemplo Virginia Woolf, que ahora estoy con los diarios, es súper detallista con todas las cosas, pero de Jane Austen tampoco se conoce tanto. Yo creo que le preguntaría sobre su proceso de escritura, o sea, obsesión absoluta con eso. Yo no tanto a ella, sino más a Cassandra. Le daría las gracias. Porque Entra Cassandra también aquí, entra se Cassandra sienta. también, la hermana, le diría, oye, gracias, porque si yo mis WhatsApp y cosas a mi marido o a mi prima no los queman en un momento dado si yo fuera una niña borrada, claro, leí, por favor. O sea, Cassandra, muchas gracias, porque pobre Jane, que gracias a ello sabríamos un montón de cosas más sobre Jane, pero Llevamos el carnet de donante y a la vez el carnet de quema todo lo mío. por favor. Claro, lo más, no sé, lo más íntimo. Por un lado me habría encantado leer El esas salseo, cosas, sí. el salseo, pero por otro lado digo, Cassandra, hiciste bien, ¿no? Y ahora pues nos podemos imaginar muchas cosas. Y que de lo importante que es su obra. Que lo importante Y que es de lo obra. fundamental que es su obra, ¿no? Que al final también el hecho de que el autor quede poca huella, como pasa con Shakespeare también, pues permite de hecho muchas más lecturas que escritores que lo dejan todo explicado y lo que tenemos que entender de lo que dijeron, ¿no? El libro pertenece a los lectores, el libro no es solo de los autores, así que yo creo que también eso es muy emblemático de cómo funciona la comunicación literaria, ¿no? Ella nos deja su obra que habla por sí misma. Y bueno, y también me habría encantado conocer un poco más el proceso de escritura. Eso es verdad que creo que es una pérdida, pero también es cierto que el tema de las cartas lo habitual era quemarlas. De luego, lo normal era hacer eso
como nosotros y nosotras, pues hay quien quiere dejar sus Instagrams abiertos, pero forever, pero bueno, pues es lo mismo, pues qué hacemos con el teléfono, con los mensajes, con los emails, si tienes a alguien a quien le puedes dar esas cartas que te escribías con alguien importante, pero si no hay nadie a quien legarlo o temes en qué manos van a acabar, pues la gente las quemaba o se enterraba con ellas, ¿no? Entonces, era lo Qué habitual. guay eso, ¿no? Que la carta se transforma en abono contigo. O sea, Lo malo de enterrarte con algo es como que deja de precisamente es ser visible, ¿no? Hay una novela, Posesión, de Bayard, que trata precisamente de una historia con unas cartas y que se ha enterrado con ellas y es la clave de... Entonces, bueno, es muy interesante, era una práctica no tan... Y bueno, en la cultura china es habitual enterrarte con el cuaderno que te regalan tus amigas cuando te casas, el cuaderno de los 3 días se llama, con páginas en blanco que son mensajitos de tus amigas que te dan, y muchas mujeres en el pasado pues se enterraban con ese cuaderno que te regalaban tus amigas, ¿no? Entonces, en el fondo es algo, pero claro, Jane Austen pues iba a ser una escritora en la que nos hubiera gustado tener algo más, ¿no? Y nada, chicas, muchísimas gracias. Bueno, queda pendiente un cafecito con tranquilidad. Que estas conversaciones, claro, es que la gente antes... A mí me encanta cuando hacemos estos cafecitos en vivos porque antes de micros surgen como cosas muy mágicas, ¿no? Así como muchos lazos, uniones y bueno, cuando ya tenéis la cena un poco más relajada, que no sé si siendo mujeres escritoras eso llega en algún momento, pero cuando tengamos la cena un poco más relajada, también me encantaría que tomáramos un cafecito y seguir hablando de esto, porque se nos ha quedado incluso cositas en el tintero, pero bueno, sabemos que las agendas son complicadas. Y nada, muchísimas gracias. Yo sí que voy a pedir terminar brindando como hemos empezado